Miren ustedes el cambio en la Corte Constitucional. Teresa Núquez renuncia y Raúl Yassac asume. La Corte Constitucional del Ecuador ha experimentado un cambio significativo en su composición tras la reciente renuncia de la jueza Teresa Núquez Martínez. La decisión, que se hizo efectiva a partir del lunes 31 de julio de 2025, fue aceptada por el Pleno de la Corte en sesión ordinaria del 24 de julio. La magistrada Núquez citó motivos estrictamente personales como la razón detrás de su salida. Una información que fue notificada al presidente de la Corte, Joel Escudero Solís, mediante un escrito fechado el día 23 de julio. Esta renuncia marca el fin de su periodo iniciado en 2019, cuando asumió el cargo tras el proceso de selección que siguió la destitución de los anteriores magistrados. Y claro, esta es pues la Corte del Trujillato, ¿no? Esa Corte que ha perseguido, que no ha dado cabida, en fin, medianamente aceptable, yo diría que casi nula en su aceptabilidad. La trayectoria de la jueza Teresa Núquez ha sido notable dentro del ámbito jurídico ecuatoriano, indudablemente. Doctora por la Universidad de Coruña y la Universidad Católica de Guayaquil, con maestrías en arbitraje y mediación, Derecho Administrativo y Justicia Constitucional. Núquez se distinguió por su vasta preparación académica. Durante el tiempo en la Corte Constitucional, participó en casos de alta relevancia nacional. Entre sus actuaciones más mediáticas estuvo la sustentación de las preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa en 2024. Además, en marzo de 2023 fue la jueza a cargo de revisar el pedido de juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, aunque el contenido de su propuesta no llegó a hacerse público por no alcanzar los votos necesarios. Ella no quería que se vaya Lasso. Ella siempre estuvo del lado de la opulencia, de los grandes. Esa es la verdad. El velo del tiempo y la toga vacante. Un relato de la Corte Constitucional. El reloj en el antiguo salón de plenos de la Corte Constitucional marcaba las horas con una solemnidad casi opresiva. Afuera, el sol de julio de 2025 caía a plomo sobre Quito, pero dentro, una brisa helada de cambio comenzaba a soplar. La jueza Teresa Núquez Martínez, una figura de semblante sereno y mente aguda, había tomado una decisión que resonaría en los pasillos de la justicia ecuatoriana. Su renuncia, presentada con una sencillez que contrastaba con la magnitud de su cargo, citaba motivos estrictamente personales, pero detrás de esas palabras se tejía la silenciosa historia de un adiós, un cierre a una etapa de dedicación y profundas responsabilidades. Teresa había sido parte fundamental de la Corte desde 2019, un periodo de intensa labor que la vio sumergirse en casos que definieron el rumbo del país. Desde la revisión de la consulta popular del presidente Daniel Noboa hasta el análisis del pedido de juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, su toga había sido testigo de debates acalorados y decisiones trascendentales. Cada sentencia, cada deliberación, llevaba la impronta de su formación académica, un crisol de conocimientos que abarcaba desde el arbitraje hasta el derecho constitucional. Forjado en universidades de España y Ecuador. Ahora, el 31 de julio se acercaba, y con él, el fin de un ciclo, dejando un vacío que el presidente Joel Escudero Solís y el Pleno de la Corte debían llenar. El peso de esa vacante no tardó en encontrar su equilibrio. Con la misma precisión que rigen las leyes que juzgaban, la Corte recurrió a sus propios mecanismos para la sucesión. El artículo 184 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, junto con el artículo 10 del Reglamento de Ausencias Definitivas, señalaron el camino. La solución estaba guardada en los archivos del tiempo, en las listas de un concurso de méritos y oposición de 2019, el mismo que había llevado a Teresa Núquez a su silla. Y ahí, esperando su turno, se encontraba el nombre de Raúl Yassac Fernández. Con la llegada de Yassac, un nuevo capítulo se abría en la historia de la Corte Constitucional. Doctor en Sociología, magíster en Derecho Constitucional y con una profunda experiencia en los derechos de los pueblos indígenas y el constitucionalismo plurinacional,
Yasak no era un desconocido en el ámbito académico y jurídico. Su incorporación prometía una visión fresca, un enfoque renovado para los desafíos que aguardaban. La toga que Teresa Núquez dejaba vacía ahora esperaba por un nuevo portador, una nueva voz que se sumaría al coro de la justicia, asegurando que el eco de la ley siguiera resonando con fuerza en cada rincón de Ecuador. Para ocupar la vacante dejada por Núquez, la Corte Constitucional ha designado a Raúl Yasak Fernández. Su nombramiento se realizó siguiendo aparentemente en lo estricto lo establecido en la ley orgánica de garantías constitucionales y jurisdiccionales y control constitucional, y el reglamento de ausencias definitivas de jueces de la Corte Constitucional, especialmente el artículo 184 y el artículo 10, respectivamente. Yasak fue seleccionado por su puntuación en el mismo concurso de méritos y oposición de 2019, que fue el proceso mediante el cual también se eligió a la jueza saliente. Esta designación asegura la continuidad institucional y el respeto a los procedimientos establecidos para la sucesión de magistrados, aunque ellos no hayan respetado muchas veces la misma Constitución, como por ejemplo el caso de no haber expuesto e impedido que el señor Noboa haga campaña siendo presidente de la República. Raúl Yasak Fernández aporta una sólida formación académica y experiencia relevante al cargo. Es doctor en Sociología con mención en Postcolonialismo y Ciudadanía Global por la Universidad de Coimbra, Portugal. Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y doctor en Jurisprudencia y abogado de tribunales y juzgados del Ecuador. Su perfil incluye una destacada carrera como docente y la realización de ponencias a nivel nacional e internacional, centradas en sus líneas de investigación: plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de los pueblos indígenas y constitucionalismo plurinacional. Se espera que asuma sus funciones por el resto del periodo original de Núquez, contribuyendo con su experiencia a los importantes desafíos que enfrenta la Corte Constitucional. ¿Qué toca? Esperar, ecuatorianos, esperar a ver qué va a pasar con esta situación que es grave para el país, donde la Corte también nos ha fallado a los ecuatorianos. En conclusión, la salida de la jueza Teresa Núquez marca el cierre de una etapa significativa en la Corte Constitucional, caracterizada por su participación en decisiones trascendentales para el país. La rápida designación de Raúl Yasak Fernández como su reemplazo, siguiendo los protocolos establecidos y basándose en sus méritos académicos y profesionales, garantizaría la estabilidad y operatividad del máximo órgano de control constitucional del Ecuador. Y esperemos que así sea, porque ese cambio en la Corte Constitucional me huele a lo mismo de lo mismo. Esperemos que hayan cambios. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.